Buenos días, somos el equipo número 3 y vamos a hablar de cómo las pequeñas empresas seleccionan los mercados internacionales. En los últimos 40 años, el proceso de internacionalización de las empresas ha sido uno de los temas más investigados. Al mismo tiempo, durante la última década, las pequeñas y medianas empresas, PYME, han sido objeto de un interés creciente. Las PYME han sido impulsadas por factores como los sistemas de comunicación, la reducción de las barreras al comercio internacional y la facilidad de transporte. Las PYME juegan un papel muy importante en la economía de los países. Una de las decisiones más importantes en relación con las PYME es el proceso de internacionalización, que se refiere a buscar un mercado extranjero para entrar y expandirse. Sin embargo, las investigaciones relacionadas con la Selección Internacional de Mercados, INS, se han enfocado en las grandes empresas y pocos estudios se han centrado en las PYME. Entendemos por IMSS Selección Internacional de Mercados. La IMSS se considera la decisión más importante en la estrategia de internalización. Esta se divide en dos tipos. El primero es el enfoque sistemático y el segundo, el enfoque no sistemático. El enfoque sistemático requiere un proceso de toma de decisiones estructurada y formalizada, en el que las empresas llevan a cabo varios análisis antes de seleccionar los mercados internacionales. Debido a la importancia que se tiene, se han creado dos modelos para el enfoque sistemático, el modelo Roth y el modelo Johansson. El modelo de Roth lo describe el INS como un proceso que consta de 3 pasos. El primero es la selección preliminar. Esta etapa se lleva a cabo utilizando las variables cuantitativas básicas para reducir rápidamente y barato el número de mercados que se proyectarán en el paso 2. El número 2 es estimar el potencial de mercado de la industria, que tiene como objetivo determinar el potencial total del mercado en el resto de los mercados. El número 3 es la estimación de ventas potenciales de la compañía, que tiene como objetivo estimar el potencial de ventas de la compañía junto con otras variables, como las inversiones financieras y los esfuerzos de marketing necesarios para determinar el nivel de ventas previsto. El modelo de Johansson se centra en 4 pasos. El primero es la identificación del país. El segundo, la etapa preliminar. En el tercero se encuentra la clasificación en profundidad y por último, la selección final. Este sistema permite la observación de variables como la distancia geográfica que presentan los efectos de la distancia psíquica, cultural en el proceso de toma de decisiones. Algunos ejemplos podrían ser encontrados en las diferencias entre países como el lenguaje, la cultura, el sistema político, el nivel de educación y el nivel de desarrollo industrial. Sin embargo, los modelos IMSS tienen varios problemas, ya que no son específicos de la industria, son generalizables, estratégicos y no son capaces de reflejar la demanda total que dispone la empresa. Las PYME por lo general no adoptan un enfoque sistemático del mercado, ya que las decisiones de entrada se hacen a menudo por razones no racionales. Como resultado, las siguientes hipótesis se pueden formular. La hipótesis número 1 dice que cuanto más grande sea el tamaño de la empresa, mayor es la probabilidad de la PYME de adoptar un enfoque sistemático. La hipótesis 2 es a mayor experiencia en negocios internacionales de la empresa, mayor es la probabilidad de las PYME de adoptar un enfoque sistemático. La hipótesis 3. Cuanto mayor sea la intensidad exportadora de la empresa, mayor es la probabilidad de la PYME de adoptar un enfoque sistemático. Y por último, la hipótesis 4. A cuanto mayor sea el número de mercados de los países extranjeros servidos, mayor es la probabilidad de la PYME de adoptar un enfoque sistemático. Para probar las hipótesis hechas, se hicieron entrevistas directas durante un periodo de 6 meses y la unidad de análisis fue de la misma empresa.
Los encuestados potenciales eran propietarios, directores ejecutivos y gerentes responsables de las decisiones en los procesos internacionales de la empresa. Se ha comprobado que las empresas que adoptan un enfoque sistemático tienden a analizar y examinar varios factores antes de seleccionar los mercados internacionales. Estos factores pueden dividirse en 3 categorías, principalmente. La primera categoría es las características específicas. La segunda, factores del país anfitrión. Y por último, las barreras de entrada. Cada uno de los factores se divide a su vez en diferentes puntos. Las características específicas se dividen en el tipo de producto, las características de gestión del mismo producto, el tamaño de la empresa en ese momento y la experiencia internacional de mercados. El segundo factor son los factores del país anfitrión. Estos a su vez se dividen en el atractivo del mercado, el país atractivo, infraestructura de mercadotecnia y por último en la competencia. Por último está el factor de las barreras de entrada, las cuales se dividen en los riesgos del país, las barreras arancelarias, la distancia psíquica o cultural, las barreras no arancelarias y por último la distancia geográfica. Las empresas se vieron influidas por 9 de los factores considerados para la selección del mercado internacional. Los resultados demostraron que las pymes se vieron altamente influenciadas por el país anfitrión y por las barreras de entrada. Con respecto a los factores específicos de la empresa y del país anfitrión, la investigación reveló que el principal factor que influyó en una pyme era el atractivo del mercado. Con referencia a las barreras de entrada, solo el riesgo del país fue un factor influyente. Se han encontrado que algunas pymes, en particular las que operan en los sectores de alta tecnología, desarrollan simultáneamente un gran número de mercados extranjeros, independientemente de su distancia cultural o geográfica. Debe tenerse en cuenta que existe una mayor apertura de las economías internacionales como consecuencia de la reducción de los costos de comunicación y transporte. Esto tiende a reducir la importancia de la distancia como una influencia factor para la elección de mercado. La mayoría de las pequeñas empresas italianas adoptan modos indirectos de entrada, por lo que la distancia y las dificultades relacionadas con las diferencias culturales eran consideradas como una especie de problema externo, por lo cual los socios comerciales internacionales se habían visto afectados principalmente. Conclusiones. En este estudio, con una muestra de pequeñas y medianas empresas situadas en una región de Italia, el comportamiento de las pymes en el proceso de selección del mercado internacional se puso a prueba. Los resultados revelaron que el 24.9% de las pymes de nuestra muestra ha adoptado un IMSS sistemático. Este resultado proporciona una indicación de una persistente falta de capacidades entre las pymes que tienen dificultades para reconocer la creciente importancia de un enfoque sistemático para la selección del mercado. Cuando la necesidad de un análisis sistemático y selección de mercados exteriores emerge, las empresas tienen dificultades para adoptar una adecuada metodología. Como resultado, los estudios de las pymes deberían tener en cuenta la información tanto a nivel de gestión con el desarrollo de metodologías específicas que podrían ser adecuadas para la pyme y un nivel de políticas públicas con la organización de servicios y programas de formación para la gestión de las pymes. En el caso de las pymes con un enfoque sistemático para IMSS, son particularmente influenciadas por factores específicos de la empresa y del país anfitrión. Más específicamente, el factor que influye en mayor medida al IMSS fue el atractivo del mercado. El número de mercados de los países extranjeros no sirvió como predictor significativo.
Los hallazgos proporcionaron apoyo a la existencia de una relación entre sistemática y tamaño de la empresa, ya que las empresas más pequeñas eran más propensas a elegir los mercados internacionales sin un análisis sistemático. Es interesante destacar que la experiencia de negocios internacionales, la intensidad exportadora y los números de los mercados internacionales servidos no estaban relacionados con una IMSS sistemática. A partir de los resultados obtenidos, se aportan algunas sugerencias para futuras investigaciones. Las limitaciones de este estudio proporcionan dirección para futuras investigaciones. El estudio se centra en pymes en una región de Italia. Las investigaciones futuras podrían realizarse en otras regiones de Italia o de otros países. Una segunda limitación es que el estudio no tuvo en cuenta otros posibles factores que pueden influir en el enfoque sistemático de la IMSS, tales como la tradición y la cultura de la empresa, o ya sea la internalización de los clientes de la firma. Tal limitación podría ser superado por futuros estudios. También se recomienda que el trabajo futuro se realice con un análisis de la relación entre la adopción de una IMSS sistemática y los resultados económicos de las empresas en términos de volumen de exportación y la rentabilidad. Otro tema relevante para estudios futuros podría ser el análisis de las relaciones entre IMSS y la selección del modo de entrada. Por otro lado, las influencias recíprocas se podrían analizar, ya que se requieren muchas pymes para adoptar un enfoque en las decisiones de modo de entrada que no depende del país elegido. Con esto se concluye el tema. Gracias por su atención.